Hola y bienvenidos a tu canal de tejidos. Yo soy Ana y esto es Ana Bora Crochet. Quiero darte la bienvenida a un nuevo super video tutorial que te traigo el día de hoy. En esta ocasión, como ya empieza el invierno, vamos a tejer un hermoso cuellito infinito con una técnica que a mí me fascina muchísimo. Esa técnica de combinaciones de puntos y un punto particular llamado el punto inglés le da un toque fascinante a las prendas, que a la finalidad es como una imitación del tejido a dos agujas. Pero lo más importante es la medida principal que vamos a abarcar en la cadenita. Si bien podemos hacer un cuello sencillo utilizando solamente la dimensión del diámetro de nuestra cabeza, con eso nos basta. Pero en esta ocasión, como lo vamos a hacer un poco más grande, vamos a abarcar un poco más de la cantidad que necesitamos en medida. Por ejemplo, yo para una talla adulto tengo un diámetro de 55 centímetros. Si yo deseo hacer un cuello sencillo, puedo utilizar esa medida de 55 centímetros y sabemos que con el tejido, dependiendo del ganchillo o del grosor del hilado que utilicemos, va a modificar también la medida final de la cadenita. Teniendo en cuenta esto, las medidas son básicamente para tener una guía en la estructura de esta pieza. Ahora yo quiero mostrarte cómo vas a medir tu cadeneta para que puedas tejer este cuello infinito. Por ejemplo, por acá ya yo he tejido la base de cadena, no te preocupes que ya voy a enseñarte lo que vamos a utilizar y por supuesto te voy a hablar a detalle del material. Es por eso que quiero que te quedes hasta el final de este video, porque al ser un tejido súper sencillo no va a ser tan largo, pero al final de este video te voy a dar unos tips y también te voy a hablar un poco más de los materiales ideales que tú puedes utilizar para tejidos de invierno o temporadas entre primavera, otoño, invierno. Así que quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si es la primera vez que visitas mi canal y que me dejes acá en los comentarios si es la primera vez que me ves o si ya has tejido conmigo alguna vez. Ahora quiero mostrarte la medida que yo estoy utilizando para hacer mi cuello. Esta es la base, es decir, ya aquí tengo la cadena. Entonces lo que vamos a hacer, si yo me lo pongo acá en la cabeza, pueden ver que prácticamente le está dando la vuelta a mi cabeza. Pero como yo deseo que quede más grande, voy a ponérmela en mi cuello y la idea es que abarque hasta más abajo del ombligo. En centímetros, esta cadena sin estirar mide aproximadamente 120 centímetros, que va a ser modificado a medida que yo voy tejiendo y le voy sumando puntos sobre cada cadena. Bueno, pero no siendo más, quiero que pasemos entonces ahora a hablar del material, la cantidad que vamos a utilizar y el ganchillo que voy a utilizar para tejer con este hilado. Bueno, por acá tengo el material que yo voy a estar usando. Quiero mostrarte primeramente, hablarte de este hermoso hilo que tenía muchas ganas de utilizar hace mucho tiempo, pero realmente no había encontrado como pues el proyecto ideal para eso y ya llegó. Así que en esta ocasión voy a estar usando este hermoso Fidelio de LHO. Ideal, es súper ideal para prendas de invierno, es súper abrigador. Miren, como pueden ver acá la composición es 100% acrílico. Si nos fijamos más de cerca, el material tiene un retorcido precioso que le da una finalidad, una terminación espectacular en la trama del tejido. Este nos recomienda tejerlo con un ganchillo número 7 o número 8. En mi caso voy a estar tejiéndolo con un número 7, que también puede ser un 4,5 o un número 5, dependiendo de la tensión de tu tejido. Pero de ese tema de tensión e hilados te voy a estar hablando al final de este video. Por lo tanto, quédate conmigo y no te pierdas ningún detalle. La cantidad aproximada que vamos a utilizar son unos 100 a 150 gramos, dependiendo de qué tan grande y qué tan ancho deseas tú hacer tu cuellito. Yo ahora quiero mostrarte uno que ya tengo terminado, que ya les había mostrado por ahí en Instagram, para que tengas más o menos en cuenta las dimensiones y el ancho que yo le he dejado a esta prenda. Este lo he tejido con un hermoso Nevilán sedificado. Este es acrílico con un poco de seda. Este tejido me ha llevado más o menos, como te dije, 150 gramos. Y el ancho que tiene esta prenda ya tejida
es de aproximadamente unos 33 centímetros de ancho. Ahora, la prenda en sí, en ancho, todo lo que es el largo, por decirlo así, mide exactamente 72 centímetros. Esto sería lado y lado, es decir, que el diámetro total es de 140 centímetros. Como puedes ver, es súper grande, es decir, que es un súper XL. Entonces, esto es para que tú te hagas una idea de que la base de la cadena, por ejemplo, yo la hice de 120 centímetros, pero con el tejido, a medida que lo fui haciendo, pues fue aumentando de tamaño, y este es la medida final que obtuve cuando finalicé. Entonces, como puedes ver, tú puedes hacerlo sencillo, que si yo lo doblo acá, puedes ver que tengo la medida o el tamaño exacto de un cuellito sencillo para talla en adulto. Si yo lo mido así, tengo que tener 35 centímetros, que es exactamente la mitad del tejido. Y de ancho sí sigue siendo exactamente los 33 centímetros. Entonces, dicho esto, y ya sabiendo el material, yo te recomiendo que sea acrílico. Tenemos también el acrílico soft, acrílico cashmere. Los mejores acrílicos son esos para trabajar. Entonces, como te decía, este material lo voy a estar tejiendo con un ganchillo número 7, porque quiero que este tejido quede bastante acolchado. Recuerda que todos estos detalles te los voy a dar al final para que sepas elegir bien tu material y puedas adecuarlo a tus usos. Esta cadenita que ya tengo de base, la que te mostré al principio, mide exactamente 120 centímetros. Entonces yo voy a hacerlo, que esta medida no le voy a sumar más, porque a medida que la voy tejiendo me va a quedar más grande. Entonces, cuando ya yo he tejido mi cadeneta, recuerda que tú puedes adaptarla al tamaño que desees. Una vez que la tenemos, vamos a tener acá mucho cuidado, porque como tenemos que hacer un tejido circular, yo tengo que ir con mi cadenita poco a poco y ver que al momento de yo unirla no me vaya a quedar al revés. Es decir, que tengo que tener las dos mirando en la misma cara, hacia afuera, todas las cadenas, porque de lo contrario, cuando yo empiece a tejer, mira que aquí está retorcida. Cuando yo empiece a tejer, los puntos me van a quedar al revés y la cadena me va a quedar retorcida y va a ser muy difícil tejerla. Entonces mira que yo acá la paso y tomo acá, me voy a la primera cadenita que hice y voy a pasar. Mira que sin doblarla, las dos mirando hacia afuera, paso a la primera cadena y ahí voy a cerrar o a unir con un punto deslizado. Listo, entonces antes de continuar vuelvo a verificar que la tenga toda del mismo lado y que no se retuerza al final. Entonces, una vez ya la tengo, vamos a pasar entonces a realizar la primera vuelta. Bueno, para empezar esta primera vuelta vamos a hacer puntos altos y yo te quiero mostrar acá la forma en cómo yo hago estos puntos altos. Voy a pasar acá una cadenita y mantente alerta, porque acá también te voy a enseñar una forma en la que puedes hacer cierre de vueltas para que ese cierre no se vaya a notar ni se vaya a marcar en el tejido. Entonces acá voy a pasar justo donde hice ese cierre y ahí hago mi primer punto alto. Entonces acá tengo 3, ¿verdad? Normalmente, pero voy a pasar solamente por el primero y me quedan los otros 3. Una vez tengo los 3, voy a cerrarlos todos juntos. Y mira que aquí ya tengo, como quien dice, 2 puntos altos. Puedes verlos acá, ¿verdad? Entonces voy a hacer un punto alto por cada punto de base. A este tejido no se le realiza ni aumentos ni disminuciones. Solamente es un punto por cada punto de base. Entonces, como puedes ver, mira, voy tomando, mira lo hermoso que es este hilado. Realmente me encanta. Mira, paso uno acá y cierro los 3. Tenemos el mismo punto alto, tiene la misma dimensión, solamente que le modificamos un poco la forma de tejerlo. Y esto, ¿en qué va a cambiar en el tejido? Que nos va a quedar mucho más cerrado cuando finalicemos esta vuelta. Si quieres lo puedes poner a prueba, puedes hacer 5 puntos altos normales y después pones otros 5 tejiéndolos de esta forma y te vas a dar cuenta que queda mucho más cerradito el tejido con esta forma. Entonces continúo tejiendo del mismo modo y aquí un dato importante: no hagas la cadena tan ajustada, trata de que te quede súper holgada
Porque al momento de empezar a tejer, si haces la cadeneta muy holgada y muy apretada, pero los puntos los haces muy holgados, ¿qué va a pasar? Que te va a quedar como el tejido hacia adentro, es decir, el peso va a hacer que la cadeneta, como está muy ajustada, se vaya hacia adentro. Entonces cuando termines te va a quedar como muy rígida la parte inferior del tejido. Eso es como una recomendación porque ya me ha pasado y no me gusta cómo queda al final la cadeneta. Así que trato de utilizar, no sé, un ganchillo más grande si mi tensión es muy ajustada al momento de tejer cadenas para evitar esa rigidez en el tejido. Entonces ahora aquí solo resta por hacer puntos, todo, hasta llegar al otro lado y hacer el cierre. Cuando lleguemos ahí nos encontramos para mostrarte cómo hacer un cierre y girar el tejido para evitar que se nos marque. Aquí ya terminé toda la cadena y aquí tienes que tener en cuenta que se nos esconde este último punto que tenemos aquí. Este punto es de la última cadenita que hacemos y que a veces se suele confundir. Entonces ahí hago mi último punto y ahora voy a pasar a cerrar. Entonces aquí para cerrar voy a prestar atención que no voy a tomar esto, sino que me voy al siguiente punto y ahí voy a pasar y voy a cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué nos saltamos este punto? Porque esto que hacemos acá, como puedes ver, queda como una cadenita más. Entonces al hacer este cierre estamos imitando el punto de abajo y así completamos la secuencia, ¿sí? Entonces ahora voy a girar, voy a tomar la lazada y aquí vamos a hacer este punto que se conoce como el punto inglés, que es hacer básicamente el medio punto alto sin terminar. Y esto, para que nos dé un efecto mejor, vamos a hacerlo tomando la hebra trasera del punto. Entonces tomo esa hebra trasera, paso, tengo los 3 aritos y voy a pasar el primero dentro de los 2 anteriores y paso. Vuelvo a tomar la lazada, vuelvo a identificar en el tejido la cadenita de atrás, el punto, paso y cierro. Vuelvo a pasar tomando siempre la hebra trasera. Ahora el tejido, este tejido que estamos haciendo va a ser básicamente tejer siempre tomando la hebra trasera en cada vuelta, ¿sí? Entonces acá, como puedes ver, mira cómo nos queda el cierre y a medida que tú vas avanzando, si haces el mismo cierre en cada vuelta, te vas a dar cuenta que no se marca el tejido. Entonces acá quiero mostrarte que la vuelta número 2 y la vuelta número 3 se tejen realizando medios puntos altos sin terminar. Y esta es la trama que va generando el punto. Como puedes ver, si lo hacemos tomando siempre la hebra trasera, se va a ver de esta forma. Y acá puedes ver que se va a ir resaltando este tipo de puntos cadenitas sobre el tejido. Y esta es la trama que realmente estamos buscando generar en el tejido. Entonces la vuelta número 3, cuando ya terminamos la 2 y la 3, perdón, pasamos a la número 4, donde volvemos a repetir la vuelta o el tejido de punto alto. Recuerda que esta trama la vamos a ir generando tomando la hebra trasera siempre del punto que tenemos de base. Por ejemplo, acá estoy tejiendo los puntos altos, entonces lo que voy a hacer es siempre trabajarlos en la hebra trasera del punto, ¿sí? Entonces acá ya conformamos lo que es la secuencia del tejido que se va a repetir estas mismas vueltas, es decir, después de esta vuelta de puntos altos, voy a proceder a hacer otra vez 2 vueltas seguidas de medios puntos altos sin terminar, siempre tomando la hebra trasera del punto. Otro detalle que le da esta trama al tejido es girarlo, es decir, no tejer de forma seguida, sino cierro vuelta, giro el tejido y tomo la hebra trasera, porque si lo tejemos, digamos, de forma circular, normalmente no va a generar esta trama. Entonces la idea es que una vez terminamos la vuelta, cerramos, giramos el tejido y empezamos, como quien dice, hacia atrás, ¿sí? Entonces acá ahora voy a terminar esta vuelta para mostrarte otra vez cómo hacer bien el cierre para que evites que se te marque el tejido y puedas tomar bien los puntos para que después no te hagan falta también puntos a la hora de finalizar o empezar la vuelta. Entonces, como puedes ver, yo tomo hebra trasera y paso, hebra trasera,
siempre tomo la hebra trasera. Me va a ir quedando de esta forma. Bueno, aquí ya terminé esta vuelta número 4 y ahora voy a tejer el último punto. Aquí lo tengo, no me lo puedo saltar porque entonces esto va a generar disminuciones en el tejido, ¿bien? Entonces acá vuelvo otra vez, no tomo esto, me voy al siguiente punto. Acá tengo, esta es la cadenita que hice de subida, ese es el punto que trabajé. Entonces paso aquí y cierro. Mira cómo queda. Entonces vuelvo a girar, siempre tratando de que esta hebra quede hacia adentro. Tomo la lazada ahí mismo y acá voy a tratar de buscar este punto, porque este es donde acabo de cerrar, ¿sí? Entonces ahí, aunque se dificulte un poquito, lo voy a tomar y voy a pasar. Entonces vuelvo a realizar el punto, el medio punto alto sin terminar. Y ahí vuelvo a trabajar, vuelvo a repetir las 2 vueltas de este mismo punto y vuelvo a trabajar después de esas 2 vueltas, una vuelta solamente de punto alto sin terminar. Mira cómo va quedando aquí el cierre, ¿ves? Que no se está marcando para nada, así que cuando hagas el cierre, torcemos hacia adentro el hilo, o sea que queda acá adentro, y siempre tomamos ese último punto para que no nos quede ninguna muestra ni marca de cierre, sino que tomamos inmediatamente ese punto y lo tejemos para que se integre mejor el tejido al momento de hacer ese cierre con punto deslizado. Entonces aquí ya ahora lo que voy a hacer es unas cuantas vueltas más para después mostrarte cómo hacer un cambio de color perfecto, para evitar también que se vaya a marcar ese cambio de color o se vaya a ver ese salto en el tejido y nos quede bien prolijo. Así que ahora voy a continuar repitiendo esto hasta alcanzar una cantidad de vueltas. Te muestro entonces cómo hacer el cambio de color. Ten presente siempre que tomamos la hebra trasera del punto para ir generando esta traba. Bueno, acá he avanzado muchas vueltas ya, pero no te preocupes que ya te voy a mostrar cómo hacer el cambio de color. He decidido adelantarme porque quería mostrarte primeramente cómo va quedando este cierre de vueltas, que prácticamente no se nota. No he hecho nada diferente a lo que ya te había explicado anteriormente, es decir, la puntada es exactamente la misma, con la misma secuencia. Acá puedes ver los puntos altos, las 2 vueltas de medios puntos altos sin terminar y los puntos altos nuevamente. Entonces, lo único que he hecho distinto acá es los cambios de color. Como puedes ver, he hecho 3 cambios de color y ya estoy acá por hacer el último cambio de color. Otra cosa que también quiero resaltar acá es la secuencia que he utilizado para hacer los colores. Empezamos con este verde musgo, después con este otro verde un poco más claro, nos fuimos con este beige o camel y volví a repetir la secuencia de color con la que inicié. Con el contexto de dejar este camel o este beige en medio de estos verdes como para resaltar un poco más. Entonces, algo para tener en cuenta cuando vayas a hacer cambio de color, si lo vas a realizar, trata de que la última vuelta que trabajes antes de hacer el cambio de color sea con el medio punto alto sin terminar. De este modo nos queda mucho más fácil confundir el cambio de color, como puedes ver acá. Y también va a quedar mucho más prolijo lo que va a ser el cierre con el cambio de color. Entonces acá voy a proceder ya a hacer el último cambio de color. Y ahora te voy a mostrar primeramente cómo hacerlo y las indicaciones a continuar, para después pasar a enseñarte pues un poco, hablarte un poco del material ideal para tejer en momentos de invierno o de otoño. Es decir, el material ideal y el más abrigador que puedes utilizar. Para hacer el cambio de color, acá ya tengo el nuevo color que voy a incorporar. Hago un nudito de inicio, paso el ganchillo y voy a tomar una lazada en el aire y la dejo sobre el ganchillo. Lo sujeto de esta forma y ahora me tengo que fijar que acá terminé con medio punto alto tomando la hebra trasera. Entonces tengo que girar mi tejido. Voy a irme donde hice el cierre. Acá tengo donde hice la pasada de la lazada y me voy a ir a esta hebra que tengo acá. No la puedo ignorar porque esa sería como donde hice el último punto
Ahí voy a pasar mi ganchillo y sin soltar lo que tengo en la aguja, es decir, acá arriba, voy a pasar. Paso acá primero y después cierro los otros 3. Recuerda que estoy trabajando los puntos altos. Ahora voy a tratar de llevar esta hebra dentro del tejido y continúo trabajando con mi cambio de color de forma normal. La siguiente vuelta que me corresponde en este caso sería la vuelta de puntos altos. Entonces, como puedes ver acá, hago un cierre del tejido, hago un nudito y después paso a trabajar el cambio de color iniciando con el punto, evitando de esta forma también hacer cadenas de subida, porque eso también nos va a marcar el tejido, ¿sí? Entonces ahora voy a continuar haciendo estas vueltas. Se repite exactamente lo mismo. ¿Qué debes de tener en cuenta? Por ejemplo, si acá trabajé 5, 6 o 7 vueltas, tengo que finalizar con la misma cantidad si quieres que te quede en la misma proporción. Por ejemplo, yo en este acá hice un total de 6 vueltas entre este color y este que está acá, las mismas 6. Acá hice un total de 12 vueltas, hice 4 vueltas de puntos altos y las otras 2 con medios puntos altos sin terminar. Entonces esta misma cantidad que hice acá la repetí acá y la misma cantidad que hice acá, si fueron 10, 9 o 8, las voy a repetir ya para finalizar el tejido. Bien, y mientras tú sigues tejiendo las vueltas que te faltan para terminar tu cuellito, yo he preparado acá esta selección para hablarte un poco acerca del material acrílico y las diversas composiciones que podemos utilizar para trabajar, ya sea el cuello, gorros, guantes, medias, todo para invierno, perdón. Así que quédate conmigo en esta selección para que después al final puedas ver el resultado final del hermoso cuellito. Acá, por ejemplo, quiero empezar con este que me gusta mucho. Es un acrílico soft, es un cashmilón, es una mezcla de fibras acrílicas, sintéticas, no tienen fibras naturales. En algunos casos también vienen combinados con lana, lo que lo hace un material más abrigador. Como por ejemplo, tengo este que también es un acrílico, pero es un acrílico mucho más suave. Realmente desconozco bien su composición, ya que lo venden por madejas sueltas, pero por lo general viene siempre mezclado con lanas. Algunos vienen con lanas merino, otros vienen con lana de alpaca, o sea, realmente es muy difícil saber, pero podemos ver por su suavidad y la textura que es muy diferente a este acrílico soft que tengo acá. Entonces este podría ser también un acrílico soft o un cashmilón. También los cashmilón son muy lindos, o sea, ideales, son muy suaves, tienen una textura muy suave, ideal para suéteres, para sweaters. Ahora después te voy a hablar de cómo saber los grosores para trabajarlos. Bueno, esta que tengo por acá es una cisne, creo que es una de las más conocidas para trabajar en estas temporadas de invierno, de otoño-invierno. Esta es un material 100% acrílico. Y un dato interesante es que estas fibras, como te dije anteriormente, son fibras sintéticas, o sea, no contienen en cierto caso ni lana, no contienen otro material, sino 100% acrílico. Es como una producción muy sintética, también conocido como polimerización. Bueno, es algo muy industrial, pero también lo podemos encontrar en hipoalergénicos, lo que nos proporciona una ventaja porque nos brinda suavidad y también nos va a evitar alergias o picazón por las pequeñas fibras o las hebras que se levantan, como estas pequeñas pelucitas que en algunos casos causa picazón. Una de las características muy importantes del acrílico es que es muy resistente al desgaste y al lavado. Esto lo hace ideal para prendas que necesitan ser lavadas frecuentemente, como por ejemplo medias, como por ejemplo los gorritos, más que nada accesorios para bebé también, los guantes, entre otros, inclusive las mantas. El cuidado realmente es muy fácil, ya que se puede lavar fácilmente y de ese modo también cuidar. En algunos casos, bueno, yo lo he puesto a prueba y realmente es muy fácil y no se daña, no se deteriora la prenda cuando lo lavamos a máquina. Pero antes de hacerlo, yo te recomiendo que hagas una muestra y lo pongas a prueba para que después no vayas a arruinar tu prenda. La variedad de colores también
es innegable la gama tan amplia de colores que podemos encontrar como en el acrílico, tanto como en el algodón también, pero no voy a abundar mucho en el algodón, más que nada porque no es el tema de hoy. Ahora, al ser un material acrílico, lo que me proporciona es que es un material suave y ligero, es decir, que es un material ideal y adecuado para hacer proyectos muy grandes también, como mantas, como esguider, como te comentaba, porque al ser liviano y con el uso, la prenda no va a perder forma. Claro que aquí quiero hacer una excepción con el Nevilan, pero ya te voy a hablar de este más adelante porque esto ya es una mezcla entre acrílico y otras fibras. Y este por acá que yo tengo es un anti-peeling, lo que significa que es un material ideal para trabajar si eres principiante, porque lo que quiere decir esto es que evita que el hilo se haga bolitas, o sea, no se te va a enredar, es como muy fácil de trabajar. Por ejemplo, si yo saco el hilado desde acá, es un material sedoso, muy suave de manejar, muy maleable, así que esta puede ser tu primera opción para trabajar. Es 100% acrílico, no es hipoalergénico. Ahora quiero hablarte de las mezclas que vienen con lana. Primeramente la lana, todo lo que es hecho con lana son de fibras 100% naturales. Estos es porque es obtenido de lanas como de oveja o de otros animales como también la alpaca, la llama, o conejos angora, entre otros. ¿Cuáles son las mezclas que podemos encontrar de las madejas de lana? Pueden estar combinadas como por ejemplo con el acrílico, el algodón, la seda. Esto para mejorar ciertas propiedades como por ejemplo la suavidad o la durabilidad. Acá tengo un ejemplo de lo que sería una mezcla entre lana, acrílico y fibras naturales. El Nevilan es una mezcla en el que podemos encontrar un poco de acrílico, también algo de seda, porque como puedes ver es un poco más brilloso que el acrílico común. Puedes ver que es un material súper suave, además que es un poco más pesado al tener más composiciones de fibras. Y por acá tengo esta otra elección, este sí es lana, no recuerdo muy bien el nombre y si tú lo sabes me gustaría que me lo dejaras en comentarios. Este es súper abrigador y a pesar de ser lana, 100% no es pesado. ¿Por qué? Porque no tiene más composiciones. Entonces, también hay muchos casos en los que esto se confunde y puede ser acrílico o una mezcla entre lana y acrílico, lo que lo hace más liviano que un acrílico o, como en este caso el Nevilan, que una mezcla de seda. ¿Cuáles son las características? La lana es conocida por su capacidad de mantener el calor, siendo ideal 100% para prendas de invierno. Tiene una buena elasticidad natural, como por ejemplo este. Si tú quieres saber cómo trabajarlo, por acá te va a aparecer una ahí desplegable donde hemos tejido un hermoso kimono en el cual yo he utilizado el Nevilan. Ahí puedes ver la caída que opta a la prenda y los colores tan vibrantes que podemos encontrar. Otra característica de la lana es que tiene una elasticidad natural, lo que permite que las prendas se adapten súper bien al cuerpo. Permite también la transpiración, lo que mantiene la piel seca y cómoda. Es algo muy similar a el material de algodón. Es resistente al agua, así que por tener propiedades naturales, en cierto grado va a repeler el agua. Así que a la limpieza también va a ser pues un cuidado un poco más delicado. Por lo general se recomienda lavarlo a mano, y si vas a utilizar lavadora o máquina, trata de hacerlo en un ciclo muy suave. Ahora quiero que hablemos acerca de la comparación y los diversos usos para que tengas más claro este tema. El acrílico es un material ideal para principiantes. ¿Por qué? Porque es muy fácil para manejar y el cuidado que puedes tener en las prendas. Es perfecto para proyectos que requieren durabilidad y resistencia, como por ejemplo las mantas, juguetes. Claro que yo no lo recomiendo mucho para amigurumis y prendas de uso diario. La lana, en su caso, es preferido para proyectos que buscan calidez y suavidad. Claro está que ahora, como se ha ampliado mucho la mezcla de acrílicos, como te mostraba, también encontramos los acrílicos que tienen unas fibras muy suaves al tacto.
También nos proporcionan esa suavidad que en algunos casos o anteriormente solamente encontrábamos en las composiciones con lana. Para la lana o con la lana podemos tejer suéter o sweaters, bufandas y gorros. Es más adecuado para personas con experiencias en el tejido, ya que más que nada es por la forma y el cuidado que se debe tener con la prenda tejida. No quiere decir que no lo puedas utilizar, solamente tienes que tener mucho cuidado con el cuidado de la prenda. Si no sabes cómo lavar, cómo mantener tu prenda, antes de utilizar un material que nunca hayas utilizado, yo te recomiendo que hagas muestras. Puedes tejer un recuadro de 10 por 10. Pueden ser puntos clásicos, no importa. Lo importante es que crees una muestra para que veas cómo se va a comportar tu material cuando lo laves, cuando lo cuelgues, cuando lo pongas a secar y después de diversos tratos. Tienes que tener en cuenta que cada uno de los hilos tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que la elección entre acrílico y lana siempre va a depender del proyecto específico y las preferencias que tú tengas. Si estás buscando, por ejemplo, empezar o diversificar tus proyectos, considera la mezcla de ambos materiales, ya que también pueden ser una excelente opción para obtener los resultados y lo mejor de ambos mundos del tejido. Otra cosa, ya que hablamos del material y espero que te haya quedado claro, si tienes dudas te leo en comentarios o también me gustaría que me contaras cuál es tu preferido en estas temporadas frías. Y ahora quiero hablarte del ganchillo. Muchas veces pensamos que tenemos que guiarnos sí o sí de lo que nos diga, por ejemplo acá un 4 milímetros. Está bien, es una guía exacta si eres principiante y por lo general te recomiendo que la utilices si es primera vez que vas a trabajar con un material. Pero si ya tienes un poquito de experiencia y aún así te está costando elegir el ganchillo, lo que debes de saber es que no existe un ganchillo ideal para tejer un material. Sí, así como me escuchaste. Por ejemplo, este me recomienda tejerlo con un ganchillo entre un 4,5 a un 5,5. Pero yo me fui más allá y he tejido la prenda, como te dije, el kimono, lo puedes encontrar el tutorial por acá en mi perfil. Lo he tejido con un ganchillo número 7 milímetros. Realmente fue un reto, pero el resultado fue maravilloso. ¿Qué es lo que va a cambiar el tamaño del ganchillo? Algo muy simple, la caída de tu prenda, el tamaño de los puntos. Tienes que también saber que esto altera si, por ejemplo, tienes una tensión muy ajustada, tienes que utilizar un ganchillo más grande. Si tu tensión es muy holgada, puedes manejarte con un ganchillo en el que tú veas que los puntos pues se vean muy bien. Ahora, bueno, soy principiante, pero no sé qué tipo de material o de ganchillo puedo utilizar para un grosor de 1 milímetro. Bueno, es muy simple. Por ejemplo, yo tengo acá este número 9, el cual yo uso para tejer este grosor. ¿Cómo saberlo con un poco más de exactitud cuando compramos, por ejemplo, madejas? Yo ubico mi material sobre la cabeza del ganchillo y si sobresale de esta forma, le va a ir bien. No va a ser perfecto, va a quedar un poco holgado, así que tenlo en cuenta si tu tensión es muy holgada. Si por ejemplo yo tengo este tipo de tensión, me voy para uno más pequeño, un número 8, y ahí veo que ya va mermando un poco el tamaño. Y así puedo ir haciendo y probando con diversos ganchillos hasta encontrar el ideal. Así que si tú deseas tejer una prenda, si deseas tejer por ejemplo este cuello y quieres que por ejemplo tenga los puntos más abiertos o que tenga una caída preciosa y muy holgada, trata de utilizar un ganchillo más grande. Yo por ejemplo este lo he tejido con un ganchillo número 7, pero el material me indicaba que debía tejerlo, por ejemplo el ovillo, acá te quiero mostrar, que debía tejerlo con un 4,5 o un número 5. Es el ideal, le va a ir súper bien, pero la prenda no va a tener esta movilidad, va a quedar muy rígido el tejido y realmente no va a tener esta caída preciosa que ya al final del video lo vas a poder notar. Bueno, esto es todo lo que te voy a compartir el día de hoy acerca del material para invierno, otoño-invierno. Me gustaría leerte en comentarios acerca de cuál es tu material preferido o si eres nueva en el mundo del ganchillo para saber cuáles son tus dudas e inquietudes.
Así que bueno, quédate conmigo porque ya ahora te voy a mostrar el resultado final de nuestro hermoso cuellito tejido. Aquí ya, como puedes ver, terminé en su totalidad todo el tejido de mi hermoso cuellito y ya estoy aquí por cerrar porque ya finalicé las últimas 2 vueltas de medios puntos altos sin terminar. Como puedes ver, esta es la trama tan hermosa que ha generado este punto o esta combinación de puntos en mi tejido. Entonces acá, como ya finalizo, voy a pasar a mostrarte para hacer el cierre. Así que voy a cortar antes de cerrar, no he cerrado el punto. Voy a tomar ahora una aguja lanera sin punta, es la ideal y lo preferencial para hacer este tipo de costuras o cierres. Así que acá tengo el punto, acá me queda esta abertura y acá fue donde empecé. Voy a enhebrar la aguja. Asegúrate que sea una aguja que tenga el ojal bastante grandecito para poder pasar el hilado sin problema. Ahora voy a irme acá arriba donde tengo el punto. Recuerda que este no lo toco sino el que sigue donde tengo marcada la cadenita. Y una vez ahí voy a pasar. Y acá donde tengo este punto que acabo de finalizar, voy a pasar por acá y las hebras que tengo detrás. Es decir, estoy pasando en medio del punto. Una vez ahí voy a cerrar, pero no mucho porque yo necesito que me quede esto acá. Y listo. Entonces acá con ayuda de la aguja lanera voy a tratar de irme hacia abajo lo más que pueda para perder el hilado. Ten en cuenta, y como yo siempre recuerdo y digo que me parece súper importante, es no cortar la hebra tan al pegue y siempre tratar de dejar un poco de material extra por si se llega a soltar. Tenemos para reparar, volver a hacer puntos y hacer nudo de cierre. Entonces acá lo que estoy haciendo es deslizarme detrás de los puntos. Después con las otras hebras que te hayan quedado cuando hiciste cambio de color, si lo realizaste, puedes realizar este mismo proceso para perder la hebra dentro del tejido. Acá hago varios nuditos, ajusto, me cercioro que quede bien y ahí voy a cortar. Y listo. Entonces mira cómo nos queda, precioso, tiene una caída bellísima y así finalizamos entonces este hermoso diseño. Y ahora quiero mostrarte el hermoso resultado, así es como me ha quedado realmente a medida, perfectamente. Y ahora quiero mostrarte cómo queda. Acá como puedes ver, la medida es exactamente, me queda un poco más abajo del ombligo el cuellito y así es como queda perfectamente, o sea, abriga súper bien, es muy cálido, el material es espectacular, súper suave y mira la terminación, la combinación de colores, cómo se mezclan entre sí. Ahora quiero mostrarte el primer diseño. Realmente es súper grande, es casi como 10-15 centímetros más grande que el primero. Como puedes ver, es del largo de mis brazos y así es como queda puesto. La combinación de colores es espectacular. Realmente espero que te haya gustado este video tutorial. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.